Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Yo jamás he conculcado la ley, jamás he realizado una indicación, ni he tratado de influir en ningún tipo de contrato para nadie. Confío absolutamente en la justicia y por eso, pues, a mí me agrada ver que efectivamente, más allá de este informe que está circulando por los medios de comunicación, el juez que conoce el informe, pues, no ha tomado ninguna decisión. Creo que es muy grave que el Partido Popular haya competido con dinero negro financiando sus campañas electorales. La señora Cifuentes señaló en el mes de noviembre que los altos cargos que fueran investigados deberían dimitir y parece que la UCO quiere que se investigue a la señora Cifuentes. Creo que esto revela la necesidad imperiosa de presentar una moción de censura, como nosotros vamos a hacer tanto en Madrid como en el Congreso de los Diputados a nivel estatal. El Partido Popular se ha revelado como un partido que parasita las instituciones. Porque muchos de los que se cabrearon con nosotros no habían perdido 10 escalones en su calidad de vida, habían bajado 1, pero es que pensaban que iban a subir 10. Es que pensaban que iban a poder tener su casita en la playa, que iban a poder salir no una vez al mes, sino una vez a la semana, que iban a conseguir que sus chavales fueran a la universidad y que además tuvieran un máster, que iban a conseguir ver a sus nietos con mucha más calidad de vida que la que tuvieron ellos. Y cuando eso no fue posible, se cabrearon, se indignaron. Y ahí le hicimos el juego a la derecha y a los otros de Podemos. A la derecha, que quería que la gente se resignara, y a los que querían galopar sobre la indignación de los ciudadanos. Yo no diría que corremos el riesgo de escisión, pero sí de mantener la fractura y la división entre socialistas, porque hay dos candidaturas que mantienen el enfrentamiento, desgraciadamente, no para ver cuál es la solución más correcta que damos a lo que nos ha pasado, sino para ver cómo buscamos los culpables. Bien, animado, ahora agradecido porque voy a hacer un acto con representantes de los sindicatos, con compañeros y compañeras que quieren un PSOE fuerte y estoy muy agradecido del apoyo que vamos a recibir. Yo creo que hay 3 candidaturas, hay 2 modelos y si hay un voto útil por aquellos que defendemos la renovación del Partido Socialista es el de esta candidatura y por tanto compañeras de la talla de Francina Armengol son bienvenidas a esta candidatura. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Fernando. Me llamo Sergio Blanco y decidí hacerme mecenas de La Cafetera porque después de varios meses siguiendo el programa, creo que es mi responsabilidad ayudar a financiar este proyecto para que vuestro mensaje se difunda tanto en el tiempo como en el espacio. Felicidades por vuestro trabajo y gracias por acompañarme cada mañana. Un saludo. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que tratamos de dar respuesta a algunas de las incógnitas que se abren a nuestro alrededor cada día en un país que se encuentra sumido en un proceso de catarsis donde la corrupción es noticia día sí
día también, y hoy no podía ser menos. Varapalo del juez a la Fiscalía, a la UCO, al desautorizar sus acusaciones a Cifuentes. Eso es lo que dice el periódico ABC. Pero la noticia ayer fue que la UCO pidió investigar a Cifuentes. Pidió investigar a Cristina Cifuentes, la actual presidenta de la comunidad, la que estaba llamada a regenerar el Partido Popular. Llevábamos días avisándolo aquí en el programa cuando observamos que se iniciaba esa operación Salvar al Soldado Cifuentes, muy concertada por los grandes medios de comunicación que alababan ese gesto que había tenido para con la Fiscalía entregando papeles sobre el canal de Isabel II. No, aquello no era un gesto, aquello era una obligación legal, una prerrogativa que de incumplirla le habría conducido a los tribunales. Pero no solamente eso, Cifuentes ha estado en todos los marrones desde hace años, en todos los marrones que han sucedido alrededor de la Comunidad de Madrid, alrededor de Esperanza Aguirre. Siempre ha estado allí, siempre ha estado alrededor. Parecía, por lo menos, poco riguroso separarla de todo aquello y colocarla en otro lugar, ¿no? Bueno, el caso es que ahora la UCO pide imputar a Cifuentes en la púnica, pero el juez, por lo menos por el momento, lo ha rechazado. A eso se agarra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, de esto vamos a hablar en el programa. Tenemos que hablar de muchas cosas, porque, claro, esto no hace más que apuntalar la tesis de que el sistema está mal. Está en una decadencia muy evidente, se está deshaciendo como un azucarillo todos esos principios que avalaban la transición, la construcción de la democracia en España, y necesita una profundísima regeneración. Vamos a hablar, por tanto, de esa moción de censura que quiere presentar Podemos al gobierno central. También tienen una autonómica que pretenden presentar contra Cristina Cifuentes y cuentan con el apoyo del Partido Socialista de Ángel Gabilondo. Bueno, de todo eso vamos a hablar, veremos a ver, lo vamos a hacer con Pablo Echenique en unos minutos. Pero mientras tanto, María Navarro, Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días. Buenísimos días. Bueno, una noticia que es un auténtico terremoto en la Comunidad de Madrid, no por sorprendente, porque tampoco se puede decir que fuera esperada. Había algunos que veían siempre en torno a Cristina Cifuentes muchos casos de corrupción. Ella ha conseguido sortear con una cierta habilidad algunos asuntos, pero esta es la primera vez que la UCO la señala directamente. En otras ocasiones hemos oído hablar de historias relacionadas con el marido, historias relacionadas, pero nunca habíamos visto un documento como el de la UCO. Esto tiene una enorme importancia, pero había que ser muy ingenuo para pensar que no terminaría llegándole este tsunami a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, yo simplemente quería hacer la reflexión y también un poco la pregunta. Cuando se hace un acuerdo de gobierno, en cuanto a corrupción, se habla de que la gente tiene que dimitir cuando está imputada, pero lo que no sé es si esto afecta a todo el partido, es decir, a la financiación ilegal cuando se han hecho campañas electorales, si eso afecta también al gobierno actual, porque entonces estamos hablando de personas y no del partido. Sin embargo, estamos hablando de una corrupción del partido. Por tanto, ¿Cifuentes tiene o no responsabilidad? ¿Sus diputados regionales no tienen responsabilidad? Aquí yo creo que los acuerdos que se hagan en un futuro se tendrá que tener en cuenta, porque si no, no estaremos luchando contra la corrupción. Para luchar contra la corrupción tendremos que luchar contra la corrupción del propio partido, si es que en ese caso hay, porque estamos viendo que ha habido una caja B en el Partido Popular de Madrid, según se está diciendo las investigaciones. Cristina Cifuentes ayer volvió a utilizar el truco de nacida ayer, cuando en esa comparecencia que, como ella y su jefa de prensa manejan muy bien los medios, que no se quitó de en medio, valga la redundancia, sino que al poco tiempo salió a hacer unas declaraciones, pero se remitió a los 22 meses que lleva como presidenta, ¿no? Podría haber dicho 22 años que lleva como cargo electo en el Partido Popular, y le faltarían 3 que tendría que sumar. Entonces es una persona que se ha disfrazado de esta nacida recientemente a la política autonómica cuando lleva 25 años. O sea, ha atravesado con un cargo público todo lo que ha hecho. Ha estado en el PP más abajo o más arriba, pero durante los últimos 25 años. Y yo me temo que este caso, ¿no?, ahora con toda esa discusión de si el juez va realmente a permitir que se le investigue o no va a permitir que se le investigue, pero este conflicto que puede estar habiendo con la UCO, ¿no?,
pueda ser aprovechado por el fiscal Moix, que ya pidió, antes de ayer, controlar directamente los informes de la UCO y de la UDEF antes de que se conviertan en denuncia, ¿no? Que, bueno, pues es manejar, como ya hemos visto, que no tiene ningún complejo en avisar a posibles encausados de que van a ir a registrarse la casa o incluso frenar los registros, pues el hecho de que el fiscal Moix recibiera estos informes antes de que se le entreguen a un juez en el momento y en ese momento se convierten en denuncia, pues sería bastante grave. Pero Cristina Cifuentes forma parte del PP madrileño, de su esencia. Y en este caso están hablando de un contrato con Arturo Fernández, un hombre que estaba en las tarjetas Black, en la casa, en el chalet del pequeño Nicolás, que estaba en la toma de posesión de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid, que para sorpresa de los trabajadores de la misma cafetería que parece que se le concedió el contrato de forma irregular, a los que debía varios meses de nómina y estaban allí detrás de la barra los camareros, un poco alucinados de que con una sonrisa el señor Arturo Fernández pasara por allí. Su cuñado lleva en la cárcel meses, quiero decir, es otro empresario que ha estado incrustado en el Partido Popular y que se ha inflado a contratos durante muchísimo tiempo, no solo ahí, sino también en el Congreso de los Diputados, donde también tuvo la cafetería. Quiero decir, una persona que ha crecido con el crecimiento electoral del Partido Popular y que, bueno, parece que ha sabido devolver todos esos favores en forma de dinero para campañas, ¿no? Pero lo que quiere decir esto es que en el PP de Madrid es muy difícil que alguien se salve, que esté en los últimos años, porque incluso quien se haya incorporado más tarde, quien lo hace a un partido que tiene tantas cosas corruptas dentro, pues quiero decir, lo hace ya de algún modo tapándose la nariz. Bueno, de hecho ella había hablado de casos antiguos. Primero, creo que eso no exime de tu responsabilidad porque tú estás representando un partido que se habría financiado ilegalmente, presuntamente, con una caja B para ganar elecciones. Recordemos que es más de 1 millón el que habrían utilizado de dinero negro para ganar unas elecciones. Y bueno, son casos antiguos. Bueno, pues si compramos eso de casos antiguos, ella los tiene en su propio seno del Partido Popular ahora mismo, porque no olvidemos que dimitió su viceconsejero de Medio Ambiente por un caso antiguo, pero es que actualmente era viceconsejero, con lo cual no utilicemos palabras para eximir nuestra responsabilidad, porque en realidad los ciudadanos no son tontos y cuando los ciudadanos se enfadan y creen que les están tomando el pelo, pues surge eso que criticaba Susana Díaz, que es el 15M, ¿no? Entonces, bueno, la indignación surge cuando tratas a ciertas personas, ¿no? Pues como si no supiesen nada. Bueno, son casos antiguos, esta persona ha tenido que dimitir y no creo que solamente con las dimisiones de las personas se exima la responsabilidad de un partido que se habría presuntamente financiado ilegalmente para ganar unas elecciones. Cristina Cifuentes, claro, es que lleva 25 años en la política madrileña, muy próxima a los puestos de máxima responsabilidad, e incluso su nombre ha aparecido vinculada indirectamente hasta en el Tamayazo. Yo recuerdo perfectamente que ella anunció incluso que acudiría a los tribunales a quien la vinculasen con el caso Tamayazo, pero es que hablaba de un papel manuscrito de Tamayo en el que se la mencionaba como una herramienta de interlocución que daría a conocer al Partido Popular la maniobra que se estaba preparando. Ella terminó diciendo: es rotundamente falso que yo participara en el lamentable suceso del Tamayazo, ni directa ni indirectamente. Pero había un especial en el que Eduardo Tamayo publicaba una serie de hojas donde la colocaban como una pieza, digamos, con una vinculación a este asunto, ¿no? Bueno, Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, ahora señalada por la UCO en un documento que hacen muy complicado a partir de ahora el discurso de la regeneración en el Partido Popular que ella pretendía enarbolar. Estás escuchando La Cafetera. Yo llevo 22 meses al frente de la Comunidad de Madrid, al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y desde luego lo que les puedo asegurar
es que desde el minuto cero he sido inflexible con la corrupción. Pero ¿de verdad alguien tiene duda de que yo he podido cometer un hecho ilícito? Yo jamás he conculcado la ley, jamás he realizado una indicación, ni he realizado, ni he tratado de influir en ningún tipo de contrato para nadie. Confío absolutamente en la justicia y por eso pues a mí me agrada ver que efectivamente, más allá de este informe que está circulando por los medios de comunicación, el juez que conoce el informe pues no ha tomado ninguna decisión. Bueno, no es lo que dice el informe de la UCO, el duro informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la presunta implicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en delitos de prevaricación continuada, cohecho. Dentro de la operación Púnica desató ayer una larga cadena de reacciones, dice el periódico El Mundo hoy en su portada. La más importante fue la que llegó de fuentes judiciales acerca del juez del caso, acerca del juez Velasco. Pese al informe de la UCO, no ve motivos para ello, para la imputación. Descarta investigar a la líder del PP madrileño. Tampoco la Fiscalía cree que a día de hoy se puede imputar a Cristina Cifuentes. Y frente a ello, los investigadores de la Guardia Civil atribuyen a la presidenta madrileña irregularidades manifiestas, supuestamente cometidas en el 2009-2011, al influir en la adjudicación de un contrato público al empresario Arturo Fernández. Dice el periódico El Mundo en su portada, cuyo titular, con fotografía de Cristina Cifuentes, cuyo titular dice: la UCO pide investigar a Cifuentes y el juez lo rechaza. Este es el asunto precisamente al que se ha agarrado Cristina Cifuentes para poner en cuestión la investigación. Y ya se ha sumado un coro de medios de comunicación. ABC, varapalo del juez y la Fiscalía a la UCO al desautorizar sus acusaciones a Cifuentes. Descartan por ahora proceder contra la presidenta de Madrid, pese a que la Guardia Civil señala que pudo cometer prevaricación continuada y cohecho en adjudicaciones de la Asamblea Regional. Así que la noticia es el varapalo del juez a la Fiscalía y la UCO, no que la UCO haya elaborado un informe sobre ni más ni menos que una presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la que muchas miradas están colocadas, o estaban colocadas, por si podía ser la gran llamada a suceder a Mariano Rajoy. Tú que siempre hablas de los mentideros esos, de los callejones oscuros, pues hace unos meses sí corrió por esos mentideros la información de que desde algún ámbito de la presidencia del gobierno, no del presidente Mariano Rajoy, sino de alguien cercano a él, se había soltado alguna información ante la amenaza de que Cristina Cifuentes fuera la gran sucesora de Mariano, ¿no? Y eso lo podríamos conectar con esta encuesta falsificada por Maruenda, donde la ponía ya como la principal expectativa electoral del Partido Popular para enfadar a Soraya Sáenz de Santamaría y a María Dolores de Cospedal, ¿no? Y ahí, detrás, en torno a todo esto, hay una lucha también de poder, donde alguna gente pues va a intentar quitársela de en medio, ¿no? Porque realmente, como hablábamos el otro día con María, viendo el perfil de Cristina Cifuentes en Twitter, ¿no? Que tiene ese vestido blanco, que es como una especie de salvadora, sanadora, ¿no? Una especie de bruja buena, ¿no? Todo muy escenificado, pero claro, mucha gente que no está en su corriente, que está aspirando a otras cosas en otros lugares de la política institucional del Partido Popular, la ha visto como una amenaza y está claro que alguien va a tratar de aprovechar esto para pisarle el hoy callo, ¿no? Cifuentes mismo se ha encargado de extender esta nube de sospechas, dice el periódico El País. Cifuentes ve motivos políticos en la acusación de la corrupción. No queda muy claro desde dónde nacen esas intencionalidades políticas, pero es verdad que hay una tradicional batalla dentro del Partido Popular que está encabezada. Todo el mundo, esto se dice, es verdad, en los mentideros de la corte, en los callejones oscuros. ¿Quién va a suceder a Mariano Rajoy? Dicen, si Susana Díaz es la ganadora de las primarias en el Partido Socialista o logra imponerse por el método que sea, más allá de la victoria o la derrota, como secretaria general, será candidata. Si es candidata, el candidato tiene que ser un antagonista, no puede ser Mariano Rajoy, tendrá que ser otra mujer, probablemente, y en ese debate surgen tres nombres. Dos de ellos han estado en una permanente batalla por la sucesión de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Por eso tenía tanto morbo verlas juntas en el Consejo de Ministros, porque se habían estado
haciendo sistemáticamente la vida imposible por detrás, enviando informaciones, con acusaciones cruzadas, con equipos de trabajo, en fin, que se encargaban de enturbiar el ambiente, ¿no? Bueno, a esos dos perfiles se le sumó recientemente Cristina Cifuentes cuando se presentó como la regeneradora del Partido Popular, con lo cual tanto Soraya como Cospedal ahora comparten enemigo. Es verdad que hay una cierta proximidad, no deja de ser la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, no deja de ser, al final, no deja de haber una cierta defensa del partido, no pueden demolerlo por presiones internas, pero ahora hay un nuevo gallo en el gallinero y esto complica muchísimo la situación. Bueno, y hay que ver que Cristina Cifuentes ha jugado a esa ambigüedad. Si uno entra precisamente en su cuenta de Twitter, de la cuenta pone Cristina Presidenta, pero no hay ningún logotipo de la Comunidad de Madrid, quiero decir, su límite está donde esté, y ella se ha trabajado concienzudamente esa imagen de recién llegada, ¿no? De que era otra cosa, y esto por eso le hace mucho daño, ¿no? Porque esto realmente la está radiografiando y colocando en un retrato donde aparece, mientras había un vacío, ahora está retratada con lo peor del PP madrileño. Todo lo que ella había intentado evitar, todo lo que ella había intentado esquivar, y ahora es colocada precisamente en esa misma fotografía cuando ella había conseguido un cierto apoyo mediático para representar la regeneración. Por cierto, qué lamentable y qué en evidencia queda ahora toda esta operación para salvar a la soldado Cifuentes, iniciada hace unos días cuando conocimos la operación del canal de Isabel II, y los medios de comunicación mayoritariamente se encargaron de salir en defensa de Cristina Cifuentes, la gran salvadora, higienizadora que había llevado a la Fiscalía aquellos documentos. Yo recuerdo alguna tertulia en la que participé, en la que mi voz, que no parecía un absoluto descerebrado, porque todo el resto de la mesa defendían que Cristina Cifuentes yo recordaba, Cristina Cifuentes lleva 25, 30 años metida en la política local, ha estado precisamente en todos los epicentros conflictivos del partido regional. Es difícil pensar que esto no termine por ahogarla, y esto, bueno, a la vista está lo que ha ocurrido. Tampoco había que ser ingeniero industrial. No es más que asociar dos ideas, ¿no? Y la posibilidad de ascender en ese panorama, quiero decir. No es alguien a quien esa red que estaba llevando todo ese tipo de operaciones fraudulentas a cabo en torno a Esperanza Aguirre y a Ignacio González, ella no se ha quedado abajo, ¿no? Sino que mientras esa red trabajaba, ella ha ido escalando puestos y haciendo carrera dentro del Partido Popular. Y hay una cosa en ciencia política que se llaman las leyes de hierro de la oligarquía. Es decir, cómo vigilan y controlan perfectamente quiénes son sus miembros, quién pasa a pertenecer a la Cosa Nostra, ¿no? Y ella perfectamente ha ido ascendiendo en su carrera hasta llegar a la presidencia de Madrid. Todo eso tiene unos precios y en este caso la han señalado, y no solo la están señalando a ella. Hoy también se ha conocido la noticia de que también se está investigando a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Drados, que es una persona de máxima confianza de Cristina Cifuentes, de su época como alcaldesa de Pozuelo, y por el fraccionamiento de montones de contratos para que sean adjudicados a dedo. Bueno, y luego también yo creo que hablabas también de la estrategia, ¿no?, de comunicación que había seguido ella, ¿no?, pues hablando un poco de que ella estaba perfectamente limpia y demás. Sin embargo, a mí se me quedó una frase clavada, y era cuando ella hablaba de su cuenta corriente. Yo creo que se metió en un jardín que no era necesario. Igual muchos ciudadanos también piensan así. No necesitamos saber que tiene mucho dinero para saber si está metida o no en un caso de corrupción. Porque ella dijo, mi cuenta corriente habrá una cifra de 4 ceros. Está muy bien, pero es que, ¿y si no la hay? Porque esto también suena un poco a lo que decía Aguirre en una biografía en 2006, y decía que, bueno, que ya le costaba llegar a fin de mes. Entonces, bueno, muchas cosas es mejor no decirlas, es un consejo a lo mejor de comunicación política, muchas cosas es mejor no decirlas si no son necesarias, porque puede que algún día te lo desmientan. Cifuentes dijo en concreto que vivía en un piso de alquiler, ¿no?, como si fuera una persona que en su carrera profesional, y eso que es una altísima funcionaria de la Universidad Complutense de Madrid, tiene esa plaza que está muy, muy bien remunerada, aunque digamos que lleva todos estos años en excedencia
dedicada a la política, pero lo dijo como si fuera una persona económicamente frágil, que tuviera casi inestabilidad laboral, ¿no? Como yo vivo alguna vida precaria como todo el mundo, ¿no? Y evidentemente no es así. Bueno, y luego, si lo piensas, dices, a ver, en todos los años que llevas en política algo has cobrado. Y bueno, no vamos a decir que cobran mucho, pero tampoco cobran poco muchos cargos públicos. Entonces, ¿qué has hecho con el dinero, no? Quiero decir, nos podemos enredar en eso porque has creado ese debate. No creo que a lo mejor se cree hoy en los medios, pero sí es un detalle en el que ella no era necesario que se metiese y se metió de lleno. Así que, bueno, puede que sea desmentido por alguien. Bueno, ya tiene consecuencias, ha tenido consecuencias directas sobre miembros de su equipo. Tenemos alguna dimisión y, atención, las consecuencias que se esperan son las que se derivarán de esto sobre Ciudadanos, porque los partidos políticos ahora y la ciudadanía, la opinión pública, observa con atención cuál va a ser la reacción de Ciudadanos ante este señalamiento de la UCO. Es verdad que no hay imputación, que es la línea que han marcado siempre en sus... Pero se abre un espacio de indefinición allí, indeterminada situación dentro de la Comunidad de Madrid, con un señalamiento ni más ni menos que de la Guardia Civil a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que todo el mundo espera a ver cuál va a ser la reacción de Ciudadanos. Mientras tanto, Ciudadanos se defiende y el resto de los partidos se preguntan ¿hasta dónde llega la corrupción en el Partido Popular? Creo que es muy grave que el Partido Popular haya competido con dinero negro financiando sus campañas electorales. La señora Cifuentes señaló en el mes de noviembre que los altos cargos que fueran investigados deberían dimitir y parece que la UCO quiere que se investigue a la señora Cifuentes. Creo que esto revela la necesidad imperiosa de presentar una moción de censura, como nosotros vamos a hacer tanto en Madrid como en el Congreso de los Diputados a nivel estatal. El Partido Popular se ha revelado como un partido que parasita las instituciones. Creo que ese modelo de corrupción no tiene que ver solamente con nombres propios, sino con un modelo económico que tuvo en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid una manera de desarrollo muy particular, que tiene que ver pues, con la financiación ilegal del Partido Popular y con las mordidas a empresas a cambio de concesiones. A cambio de concesiones, decía Iglesias, desde Podemos, que anuncian, insisten en esa moción de censura en la Comunidad de Madrid y también en el Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Bueno, esto en lo que se refiere al caso de Cristina Cifuentes, que como digo es hoy asunto, objeto de portada en todos los medios de comunicación. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola. Los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca, los Aymara. Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Antes de su histórica visita a Cuba, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, participó en un popular programa humorístico de la televisión cubana. This is President Obama. Usted es presidente Obama. Sí. Ay, estoy hablando con Obama. Pero Obama, the real Obama. Yes, the real Obama. Who's this? Yo soy Pánfilo de Cuba. My name is Pánfilo. The real Pánfilo, from the TV show. Sí, yes, del programa de televisión. Ay, me conoce. No me digas. ¿Qué bola? Y no solo eso. Obama se prestó incluso a participar físicamente durante su viaje a Cuba en un segundo sketch, en el que se aludió irónicamente al bloqueo Estoy bloqueado. y utilizó frases populares cubanas como no es fácil, pero tampoco difícil. Cuando quiera jugamos dominó. You can play domino anytime. No es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil, Well, thank you so much for letting me sit down and visit, but now I have to go. Dos semanas antes de que el presidente Barack Obama emprendiera su histórico viaje a La Habana, el popular cómico Pánfilo había recibido una llamada telefónica de la Embajada de Estados Unidos. La pregunta que le hicieron fue, ¿le gustaría colaborar en un sketch protagonizado por Pánfilo y Obama?
No es fácil. Una brillante jugada de sofisticado y diplomático marketing político. Con ese breve sketch, Obama consiguió colarse en todos los hogares de Cuba, ganarse la simpatía de los cubanos y frenar la retórica que preparaban los críticos contra su visita. Espérate, porque ahora estoy bloqueado. Bueno, es muy fácil jugar, es muy fácil. Pero bueno, cuéntame. El mundo, la política, la comunicación e incluso la diplomacia están cambiando a gran velocidad. ¿No quieres estar informado? Estás escuchando La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Bueno, y en este contexto en el que estamos viviendo estos días tan complejo, tan convulso, tan salpicado por la corrupción, ya sabéis que Podemos ha invitado a sus bases a opinar sobre la oportunidad o no de presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy. El 97% ha dicho que adelante. La participación en esta ocasión ha sido relativamente baja, han emitido su voto un 18% de quienes podían hacerlo. Pablo Echenique, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un 97% es una ratificación casi absoluta de la decisión de tomar la moción de censura, pero ¿cómo se explica la baja participación? Bueno, posiblemente precisamente porque la respuesta estaba bastante clara, ¿no? No es la consulta de ámbito estatal de Podemos con menor participación. Cuando conformamos las papeletas electorales para las elecciones de 2015 hubo una participación más baja, pero bueno, yo creo que casi 90.000 personas, en todo caso, es 90.000 personas más que las personas que toman las decisiones en otros partidos, ¿no? Que normalmente el número es 1. Nosotros decidimos abrir estas cosas a la gente, a veces vota menos gente y a veces vota más, pero siempre votan miles de personas más que las que deciden en los partidos viejos o en algún partido viejoven también, ¿no? ¿Puede haber algo de cansancio, de desmovilización, de pérdida de confianza en los representantes, en la representación que ejercen los dirigentes de Podemos? Yo creo que no. Yo creo que el cansancio en este país se dirige fundamentalmente a los que están robando dinero público y usándolo para acudir dopados a las elecciones, ¿no? Me refiero, por supuesto, al Partido Popular. Creo que el cansancio está ahí y creo que el cansancio también se dirige en parte a aquellos partidos que siguen sujetando al Partido Popular, a un partido que los jueces describen como una organización criminal, ¿no? Creo que con lo que estamos escuchando estos días, con lo de ayer de la señora Cifuentes, con lo de hoy, que publica el Confidencial, que la campaña de Mariano Rajoy de 2008 posiblemente se financió a través de la red pública, creo que la gente no entiende cómo solamente hay una fuerza política, digamos, de tamaño grande, ¿no? que plantea una moción de censura. Creo que la gente ya no entiende cómo hay otras fuerzas importantes en nuestro país que con argumentarios y con discursos cada vez más ridículos, cada vez más difíciles de creer y cada vez más convolucionados siguen apoyando, pues eso, que nuestro país esté gobernado por lo que los jueces describen como una organización para delinquir. Porque a partir de ahora... ¿Cuáles van a ser ahora los plazos de la moción de censura? Bueno, pues en los próximos días la presentaremos. Nosotros hemos intentado varias veces que la moción sea viable en términos de votos, a diferencia del planteamiento que hizo el señor Rubalcaba hace unos años cuando amenazó con una moción de censura a Rajoy, pero era imposible porque Rajoy tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Ahora la moción es posible, ahora el PP no tiene mayoría absoluta y por lo tanto numéricamente podría salir adelante. Teniendo en cuenta esa aritmética, pues nosotros hemos intentado hablar con el Partido Socialista para ver si podíamos conseguir que la moción fuera viable. Lamentablemente, bueno, pues el señor Javier Fernández nos contestó
prácticamente con insultos, y los 3 candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista, que no suelen coincidir mucho últimamente, pues en esto coincidieron los 3. Entendieron que en estos momentos hay que seguir manteniendo en el gobierno a un señor que es testigo de la Gürtel en la audiencia nacional. Pero claro, no podemos esperar eternamente a que Ciudadanos y el Partido Socialista decidan dejar de apoyar la corrupción. El país no puede estar esperando eternamente al PSOE y a Ciudadanos. Por lo tanto, nosotros en los próximos días presentaremos una moción de censura, pues muy orgullosos de ser los que se ponen enfrente de este saqueo y de esta utilización del gobierno para proteger a los ladrones, ¿no? Ya nuestra democracia está sufriendo ya demasiado como para que nadie haga nada, y encima se nos diga a nosotros que tenemos que esperar eternamente a que los demás se decidan. Pedro Sánchez dijo que si ganaba la Secretaría General pediría la dimisión de Mariano Rajoy. ¿Qué te parece esto? Bueno, lo de pedirle cosas al señor Rajoy está muy bien en lo discursivo, pero lo difícil es que te haga caso, ¿no? Creo que ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos, ¿no? Cada vez que se destapa un caso de corrupción en el Partido Popular, vemos al señor Rivera y a los portavoces del PSOE, pues agredir verbalmente al Partido Popular, cosa que está justificada, ¿no? Parece que fueran portavoces de Podemos hablando de la corrupción del Partido Popular, pero luego cuando toca votar en los diferentes parlamentos, ¿no? En el Parlamento de Madrid o en el Parlamento estatal, pues no acompañan sus hechos a las palabras. Lo que hace la boca del portavoz es lo contrario de lo que hace la mano del diputado cuando vota en los parlamentos. Yo creo que la hora de pedir, la hora de exigir, la hora de demandar, que son todo acciones verbales muy loables, pero que de cara a una organización autoritaria y corrupta como el Partido Popular tienen muy poco efecto, pues ya ha pasado. Ahora tocan los hechos. La Constitución ofrece una manera de actuar contundente, que es la invocación de su artículo 113, y eso es lo que Unidos Podemos va a hacer. No podemos estar, como digo, eternamente pidiéndole al Partido Popular que dimita a su presidente o reprobando verbalmente como pasó ayer a sus ministros y a sus fiscales. El Partido Popular no atiende a razones democráticas, no atiende a las exigencias de las demás fuerzas políticas, no atiende ni siquiera a lo que le pide el Parlamento vetando sus decisiones mayoritarias. Es un partido con una tradición autoritaria, por lo tanto lo que hay que hacer es utilizar la ley para intentar sacarlo del poder y que deje de cargarse nuestra democracia y nuestras instituciones. En algunos medios de comunicación se han mencionado nombres como el de Vicens Navarro como posible candidato a la presidencia propuesto por vosotros. ¿Esto está decidido? ¿Habéis decidido ya si va a ser un candidato o una candidata fuera del Parlamento? No, todavía no. Nosotros hemos dejado esa pregunta abierta porque, como digo, nos hubiera gustado que el PSOE hubiera aceptado presentar con nosotros una moción de censura, y en esa circunstancia, que era la que hubiera hecho viable numéricamente la moción de censura, pues el PSOE, teniendo más diputados que Unidos Podemos, tendría que haber elegido el candidato o candidata. Por eso no hemos querido ponerlo encima de la mesa. Acuérdate, Fernando, que la última vez que pusimos algún nombre encima de la mesa se nos dijo de todo menos bonitos, ¿no? Si hubiéramos hecho eso en estas circunstancias, pues seguramente pues todos los voceros del Partido Popular y de sus aliados pues hubieran utilizado el mismo argumento. Nosotros hemos querido hacer las cosas con
digamos, con mayor tacto, ¿no? A la vista de la furibunda reacción que tuvo la última vez, y además para intentar que el PSOE pues apoyara esta moción. Nosotros de momento lo seguimos intentando, pero como ya digo, no podemos esperar eternamente porque cada día nos despertamos con un caso de corrupción nuevo que afecta pues a las más altas instancias del partido en el gobierno. Ya digo, hay una pregunta que a mí siempre me hace la gente en la calle, ¿no? Que la gente se hace a sí misma, que es ¿cómo puede ser que un partido corrupto como el Partido Popular, cómo puede ser que un partido que roba dinero público gane las elecciones, ¿no? Y yo últimamente contesto que la respuesta es muy sencilla, que la respuesta es que utilizan lo robado para ganar elecciones. Esa es la respuesta, es decir, acuden dopados a las elecciones, ¿no? Y cada día nos despertamos con un caso nuevo y, por lo tanto, nosotros hemos intentado con toda la buena voluntad del mundo sumar los apoyos aritméticos que hacían falta para que la moción de censura sea viable, pero entendemos que en nuestro país no puede esperar eternamente a que las demás fuerzas políticas dejen de apoyar pues a Mariano Rajoy. Hay otras cosas sobre las que me gustaría que planeásemos, dado tu conexión con Aragón, porque como a menudo la izquierda habla de la máxima defensa de la enseñanza pública, pero nunca se ha atrevido a poner límites a la enseñanza concertada para revertir ese proceso que se está viviendo hacia la privatización. Ustedes en Aragón han participado en la apertura de ese debate. ¿Esto cómo ha quedado en la discusión? Bueno, pues nosotros pusimos encima de la mesa para la aprobación de los presupuestos de la comunidad la necesidad de parar un proceso de sangría de la educación pública que había puesto en marcha fundamentalmente el Partido Popular y el PAR, que fue el gobierno anterior, pero también el anterior gobierno del PSOE de Marcelino Iglesias. Para que te hagas una idea, en la legislatura anterior de la señora Rudy, pues se quedaron en la calle 2.500 profes de la pública en Aragón y se cerraron 220 aulas, ¿no? Entonces este año llegaba el momento de reestructurar la oferta educativa, de decidir qué aulas se abrían, dónde, en primaria y en infantil, ¿no? Y nosotros planteamos que esto se hiciera en base a la demografía, no en base a los intereses comerciales de la educación privada concertada, y que se hiciera protegiendo a la pública. Bueno, la reacción de los poderes fácticos en Aragón ha sido increíble, gastando dinero en cuñas de radio, pagando manifestaciones en la calle, y lo último es, bueno, pues los jueces entrando en el debate político, intentando frenar las decisiones de la Consejería de Educación, que ya ves que no la ocupamos nosotros, sino el Partido Socialista, con el que tenemos no pocas diferencias. Mientras en 2013 los jueces pues no pusieron reparo alguno a que se cerraran aulas públicas en las cuencas mineras y en todo el territorio aragonés, pues ahora, cuando lo que no se abren son aulas de la privada concertada, ponen medidas cautelarísimas, hacen resoluciones que dicen lo contrario de lo que decían en 2013, pues demostrando que, bueno, pues que hay dos baremos, ¿no?, en la justicia. De la misma manera que uno que roba gallinas y Iñaki Urdangarín pues no son tratados igual, pues parece que la escuela pública y la escuela privada concertada tampoco son tratadas igual. Aún así, nosotros entendemos que hemos avanzado, que se ha abierto un debate en Aragón que, si no lo hubiera puesto Podemos encima de la mesa, difícilmente se hubiera avanzado por este lado. Y bueno, nosotros desde luego vamos a seguir peleando por el modelo de la educación pública, que entendemos que es el único que garantiza la igualdad de oportunidades, y que todo el mundo, independientemente del dinero que tiene en la cuenta bancaria, pues puede tener una educación de calidad, diversa y digna, ¿no? Bueno, en tiempos convulsos, cuando la corrupción alcanza un cierto protagonismo, aparece en la vida pública española Venezuela. ¿Le han preguntado ya esta semana por Maduro? ¿Ha tenido alguna aproximación al tema?
no, pues todavía no. Yo creo, fíjate, esto lo he comentado yo varias veces en órganos de Podemos y en espacios de Podemos. Yo creo que ya ha pasado la época en la cual esta estrategia tan burda le funcionaba al Partido Popular al Partido Popular y a todo su ecosistema de voceros, ¿no? que le rodean, porque no solamente lo hace el PP. A lo mejor al principio le funcionaba, pero yo creo que la gente ya le ha visto el plumero. Creo que la gente además se ha dado cuenta que el plumero tiene tamaños astrofísicos, ¿no? O sea, que es un plumero de miles de kilómetros de longitud, y creo que ya no le funciona el argumento, ¿no? Y además creo que es una vergüenza que se utilice, lo mal que lo está pasando la gente en Venezuela, que hay una situación terrible en ese país, que además es un país hermano de España, como todos los países de Latinoamérica. Creo que es una vergüenza, creo que denota muy poca altura de Estado, creo que es exactamente lo contrario de lo que debería hacer un partido que se dice a sí mismo partido de gobierno, y en fin, yo creo que además de vergonzoso, creo que ya no le funciona. Esto no significa que no lo siga intentando, porque el Partido Popular tiene una larga tradición de intentar cosas que no funcionan. La señora Esperanza Aguirre dijo que ya destapó la Gürtel, y ahora Esperanza Aguirre le dice que ya destapó la Lezo, ¿no? Ya no le cree nadie, pero ellos lo siguen diciendo. Así que eso no significa que el Partido Popular cese de presentar PNLs sobre Venezuela en todos los parlamentos autonómicos, en todos los ayuntamientos, en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Pero yo creo que la gente ya se ha dado cuenta que el motivo por el cual lo hacen, que no tiene nada que ver con una preocupación por parte del Partido Popular por la dignidad, por las condiciones de vida y por la salud democrática en Venezuela, sino que tiene que ver pues con un intento de ocultación de lo que tienen en su casa, ¿no? Que los jueces y la Guardia Civil nos lo cuentan todos los días. Pues Pablo Echenique, Podemos, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada, como siempre. Muy buenos días y mucha suerte. Un placer, como siempre, Fernando. Un abrazo. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo, y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz.
días, cafeteros. Soy Juan Muñoz y desayunamos todos los días con un caso de corrupción. Lo que yo sigo todavía esperando por parte de algún partido es que antes de que le llame a la Guardia Civil, la UCO o el juez para decir y declarar qué es lo que tienen, es antes que se hayan puesto ellos a buscar dentro de su partido, dentro de su ciudad, qué es lo que tienen que limpiar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues es exactamente lo que estás diciendo. Es increíble porque igual que en las grandes multinacionales hay unos departamentos incluso de asuntos internos para el fichaje de grandes directivos que hacen seguimiento sobre sus gastos en las cuentas, sobre el manejo de sus tarjetas de crédito. Pasan muchas multinacionales que trabajan aquí en España y entonces tienen que justificar prácticamente cada gasto y abren investigaciones internas, pero de una radicalidad. Bueno, esto en la política no existe. Existen unos órganos internos que en el caso de que haya una denuncia interna, pues se activa un mecanismo interno que se resuelve con una reprimenda interna. Es decir, que no ocurre nada, nada. Ojalá, como dices tú, un partido limpie algo antes de que la UCO le tuviera que decírselo, señalárselo vía judicialmente, ¿no? Pero esto no funciona, no sucede, es que no ocurre. Bueno, Paco, desde Madrid. Buenos días, Resistencia. Soy uno de esos inscritos que ha tomado la decisión de no votar. ¿Tiene algún sentido votar sobre algo ya decidido? Me cabrea que se nos utilice intentando lavar una decisión importante no tomada tras la reflexión y debate desde los círculos. Me cabrea que se me diga que la moción de censura es contra el PP y que no se haga lo imposible por conseguir los apoyos necesarios. Me cabrea que desde la arrogancia, la prepotencia y la provocación al PSOE se pida desde los medios el apoyo a la moción. Me cabrea que se convoque una manifestación en apoyo a la moción con el claro objetivo de joder al PSOE y encima argumentando que todos tenemos procesos y que no podemos paralizarnos. Vamos, ¿quién no ve que si la voluntad fuera sacar adelante la moción habría que haber esperado a tener secretario del PSOE? De algún modo me siento manipulado y sí, me cabrea. Y más viniendo de mi Esperanza, de mi Podemos. A ver si de una vez ponemos el objetivo en unir a la izquierda desde la mejor de las actitudes. Un abrazo. Paco desde Madrid dice ser un simpatizante de Podemos, incómodo, enfadado por esta forma en la que se ha puesto en marcha la moción de censura. Bueno, también sabéis que estos días, claro, la moción de censura es verdad que cae en un momento en el que el Partido Socialista se está jugando su propio futuro, porque el domingo, el fin de semana, van a tener lugar las primarias del PSOE. Esto sigue arrastrando todavía cola el debate de este pasado lunes. Bueno, ¿a qué esperan los votantes del PSOE, dicen, para posicionarse en la moción de censura? Preguntan los oyentes de este programa. La cafetera. Mientras los dirigentes del PSOE se pelean entre sí por la nada absoluta, los votantes del PSOE, ¿qué necesitan para exigir a sus dirigentes que se comporten con relación al nombre de su partido? ¿Van a apoyar de una vez la moción de censura propuesta por Unidos Podemos tanto en Madrid como en el Estado? Un saludo. Bueno, quizá ahí tenga algo que ver justamente lo que nos decían nos decía Paco, ¿no? Hay muchos militantes socialistas que creen ver en esto una gran operación contra el PSOE, no una operación por la moción de censura contra Rajoy, sino una operación, una forma de irrumpir contra el PSOE. Por eso es difícil pedirle a los votantes, a los simpatizantes del Partido Socialista que se sumen a ella, porque es verdad, les cuestionan el hecho de lanzar esta moción de censura no habiendo aún secretario general, les cuestionan el hecho de, bueno, la propia manifestación que se ha convocado antes de la votación de las primarias y el hecho de que se haya hecho a través de estos procedimientos, ¿no? Así que es difícil que se pudieran dar esos dos acuerdos. Hay una parte en la que el propio PSOE se ha puesto en esa situación, ¿no? Tampoco tenía secretario general cuando tomó la opción parlamentaria de abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy, ¿no? Quiero decir que eso no ha esperado a la existencia de un secretario general, ¿no? Entonces, bueno,
pues vale para lo bueno y vale para lo malo, ¿no? En este caso, pues igual podrían tomar esa misma decisión de apoyar una moción de censura sin secretario general, igual que en su día decidieron dejar pasar hacia la Moncloa a Mariano Rajoy con la abstención, ¿no? Y entonces esos dos argumentos son igual de útiles, ¿no? Aquí el verdadero problema es si realmente la llegada de un secretario o una secretaria general a la dirección del Partido Socialista va a suponer un giro de 180 grados en esa abstención y una participación en un proceso que intente cambiar el gobierno de España. Bueno, hay un vídeo que está circulando con muchísima fuerza en Internet de Susana Díaz, una polémica de unas palabras suyas sobre los indignados que han girado, en fin, se han viralizado, están teniendo una enorme repercusión. Las dijo el 28 de enero en el acto de clausura del 130 aniversario de la fundación del PSOE en Alcalá de los Gazules, en Cádiz, y las críticas, escuchado ahora, han sido inmediatas. Moede Triana, algunos tuiteros muy reconocidos, decía: para Susana Díaz una carrera o un máster están a la altura de una casa en la playa o salir a comer fuera. En un país con miles de desahuciados de sus casas, los indignados lo hacen por no tener casita en la playa, dice la yaya inconformista. Y así, bueno, Javier Mazquiarán, Susana Díaz, resume el 15M como indignados que querían su casita en la playa. Hillary Clinton trató a la clase media con condescendencia, recuerda. Dice Raúl Solís: a Susana Díaz le falta decir que estamos indignados porque queremos comer 3 veces al día y estrenar mudita de vez en cuando. Bueno, gran polémica en torno a estas palabras de Susana Díaz que se han viralizado a muchísima velocidad y que irrumpen en la semana en la que los militantes están todavía preguntándose a quién votarán en esas primarias. Porque muchos de los que se cabrearon con nosotros no habían perdido 10 escalones en su calidad de vida, habían bajado 1. Pero es que pensaban que iban a subir 10. Es que pensaban que iban a poder tener su casita en la playa, que iban a poder salir no una vez al mes, sino una vez a la semana, que iban a conseguir que sus chavales fueran a la universidad y que además tuvieran un máster, que iban a conseguir ver a sus nietos con mucha más calidad de vida que la que tuvieron ellos. Y cuando eso no fue posible, se cabrearon, se indignaron. Y ahí le hicimos el juego a la derecha y a los otros de Podemos. A la derecha, que quería que la gente se resignara, y a los que querían galopar sobre la indignación de los ciudadanos. Bueno, el caso es que ha habido una gran polémica con esto, pero el vídeo que está circulando por Internet es un vídeo que está cortado en varios fragmentos. Y entonces también ha habido una contracampaña diciendo: hay que poner el vídeo original sin manipulación. Y en esto también se abre un cierto debate sobre esto. Este es el vídeo original. Porque la gente ha vivido peor. Y no solo peor de lo que vivían antes de la crisis, sino peor de lo que pensaban vivir. Lo más frustrante han sido que los padres y las madres tenían que ayudar a sus hijos porque los tenían en desempleo, porque con lo que ganaban no podían salir adelante y se acostumbraron a que sus hijos iban a vivir peor. Y cuando la gente se acostumbra a que va a vivir peor, ¿qué le pasa? Que se resigna. Y eso es lo que quiere la derecha, que nos resignemos, que pensemos que nada va a ir mejor. Eso es lo más conservador que hay, porque cuando la gente piensa que las cosas van a ir peor, ¿qué dice? Por lo menos que me dejen como estoy, ¿verdad? Más vale lo malo conocido. Pues eso de más vale lo malo conocido es lo que nos pasó en diciembre y lo que nos pasó en junio en este país, que la gente se resignó a que no éramos capaces de darle un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Eso es lo que pasó. Y por eso estamos en la oposición, porque sacamos malos resultados. Y fue capaz un presidente indolente, que no había sufrido con la gente, de ganarnos y bien en las urnas. Consiguió que la gente se resignara a que esto es lo que había. Todo lo contrario de lo que hicieron los socialistas, tanto Felipe como José Luis. Los dos consiguieron que en este país se entendiera que podíamos vivir todos mejor. Y de hecho, lo consiguieron. Más calidad de vida, más oportunidades en cualquier pueblo del conjunto de España, buena atención médica, buena atención educativa,
los servicios sociales, más derechos, más libertades y más oportunidades para las mujeres. Entonces, hay que volver a ilusionar, hay que volver a explicarle a los ciudadanos que, oye, que sí, que es posible, que claro, que se puede vivir mejor, porque muchos de los que se cabrearon con nosotros no habían perdido 10 escalones en su calidad de vida, habían bajado 1, pero es que pensaban que iban a subir 10, es que pensaban que iban a poder tener su casita en la playa, que iban a poder salir no una vez al mes, sino una vez a la semana, que iban a conseguir que sus chavales fueran a la universidad y que además tuvieran un máster, que iban a conseguir ver a sus nietos con mucha más calidad de vida que la que tuvieron ellos. Y cuando eso no fue posible, se cabrearon, se indignaron. Y ahí le hicimos el juego a la derecha y a... Así que Susana Díaz sí se refirió con esas palabras a los indignados, pero hablaba de la posibilidad, de la necesidad y de la posibilidad de no resignarse a eso, sino ponerse a trabajar para que esa brecha no sucediera. Bueno, sea como fuera, ese es el debate que está en la red, pero ha suscitado numerosas críticas, y como digo, se ha viralizado a gran velocidad y también ha provocado algunos mensajes de nuestros oyentes. Buenos días, Resistencia. Os he enviado un vídeo que circula por internet, o que se está viendo por internet, en el que doña Susana Díaz habla sobre los indignados y el por qué se indignaron, según ella, y qué es lo que pensaban que iban a tener y que nunca tuvieron. Le faltó decir que pensaban que iban a poder acudir a una sanidad pública de calidad. Venga, buenos días, Resistencia. Claro, esas han sido la mayor parte de las críticas vienen por ahí, ¿no? El ejercicio que hizo, que además muy demagógico, sobre si hemos estado o no viviendo por encima de nuestras posibilidades. Mary. Ella hablaba de la resignación de los ciudadanos cuando pues estuvimos, ¿no?, en ese periplo de entre el 20D hasta el 26J, y ella decía que los ciudadanos nos habíamos resignado. No, los ciudadanos votamos. Los que se resignaron fueron los políticos, que nos dijeron que había un bloqueo político y que había que hacer presidente a Mariano Rajoy. Con lo cual, resignados nosotros no, resignados los políticos que aceptaron hacer presidente a Mariano Rajoy, del que hoy conocemos que, bueno, que alguna de sus campañas se había financiado presuntamente ilegalmente. Dice Sue, las palabras de Susana Díaz en el contexto original son iguales, pero en una frase más larga. No, pero ahí dice que, en cierta forma, reconoce que el Partido Socialista no atacó aquellas diferencias que se estaban produciendo, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, es conveniente escuchar el contexto completo, o por lo menos explicarlo, ¿no? Pero es verdad, tampoco se diferencia demasiado, porque en el fondo cuestionan los mismos asuntos, ¿no? Cristina Cifuentes dice que esto es una persecución política, como cuando se habló por primera vez de Gürtel, dice Yes en Twitter. Esa es la portada del País y es una demostración de que es exactamente el mismo PP, porque en el momento en que la han señalado ha desarrollado el mismo despliegue de que, bueno, pues esto debe ser una especie de conspiración judeo-masónica coincidente con la presentación de una moción de censura en la Asamblea de Madrid para ir a por ella, ¿no? Y entonces ahí se ve, ahí es donde cuando uno rasca se ven las culturas políticas, ¿no? Y toda la falsedad de ese discurso de que está muy contenta de que la justicia trabaje, funcione, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora mismo incluso está peleándose en Twitter con Ciudadanos, porque Ciudadanos, por lo visto, ha dicho que quien llevó la documentación a la Fiscalía que se aportó desde el tema del canal al caso Lezo fueron ellos, y ella está desmintiendo, diciendo que fue ella. Están peleando a saber quién de los dos, si papá o mamá, fue el que aportó una documentación a una investigación que ya estaba abierta, que llevaba mucho tiempo siguiendo a personas que han sido seguidas por orden judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Y en vez de hablar de lo que realmente deberían hablar, pues están en esta pelea, ¿no? Que debe ser políticamente para ellos más interesante.
Bueno, esa portada que mencionas yo la recuerdo porque además hice un repaso de portadas sobre el Partido Popular y el Partido Socialista en la universidad, y precisamente esa portada me recordaré siempre porque era además de 2009. Y bueno, Rajoy decía que eso era no era una trama del PP, sino una trama contra el Partido Popular, con lo cual solamente por mentir de esa manera, que es algo, o sea, de hecho ves la foto y salen muchos de los que luego finalmente han dimitido. Simplemente con eso, hombre, pues resignación de los ciudadanos, no, resignación de los políticos que por poner el bloqueo político, supuesto bloqueo político por delante, consintieron que Rajoy llegara a la Moncloa, y ahora empiezan a intentar solucionarlo de muchas maneras, diciendo que, bueno, por ejemplo, Pedro Sánchez dijo que iba a pedir la dimisión de Rajoy. Bueno, yo creo que lo que está en manos del PSOE es demostrar que realmente tiene esa dureza, y la de Ciudadanos, porque Ciudadanos tiene una oportunidad de oro para demostrarnos que lucha contra la corrupción. Pero es que, claro, nos hemos acostumbrado a la actuación del AMPA en la política española a la altura de la corrupción que vemos en países como Italia o como Grecia. Verdaderamente grave, extendido a diferentes instituciones, desde luego en todas las comunidades autónomas, diferentes partidos políticos, es de una extremada gravedad. Pero es el AMPA, esto es el AMPA, y no pasa nada, y la gente sigue votando. Ayer estuvimos de nuevo en Guadalajara, en la exhumación de la fosa común de Timoteo Mendieta. Ayer tuvimos además tiempo de pasar un largo rato allí, y vimos cosas como los impactos de bala de los pistoleros junto a la valla del cementerio, junto a la tapia del cementerio, allí donde fusilaban a quienes después empujaban a las fosas comunes. Y uno se da cuenta de por qué este país está donde está, con el profundo miedo del que viene, porque nunca se ha hecho justicia, ¿no? Así que es normal cuando alguien... Normal, con este contexto, no quiero decir que sea normal porque sea, sino que parece explicable que alguien que viene de esa España oscura, gris, profunda, temerosa, con las retinas dañadas por lo que ha visto, sea temerosa del cambio, se agrupe en torno a organizaciones sin importarles las decepciones o las rupturas con las promesas. A mí ver al Partido Popular y que todavía haya gente apoyándolo debería abrirnos una reflexión sobre por qué nos ocurre eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? Yo ayer llevé a mi hija al dentista, a quien le ajustaron una cosa en sus brackets, y volvía estudiando en el coche un examen de filosofía, ¿no? Y durante el camino estaba preguntándome cosas a mí por el WhatsApp a un amigo que está estudiando la carrera de filosofía. Y entonces estábamos hablando del imperativo categórico kantiano, ¿no? Estaba en una discusión entre Kant y Nietzsche. Yo le ponía como ejemplo, pues estoy en un semáforo parado en la calle Goya, digo, imagínate que estamos ahora aquí, que yo veo que está cruzando una mujer de una acera donde no hay nadie, que se tropieza y se cae de cara al suelo, ¿no? Ese imperativo categórico a mí me llamaría a salir del coche, independientemente de que tenga 1, 2 o 20 coches detrás que me van a pitar, ayudar a esa persona, ¿no? Eso sería lo que alguien humanamente tendría la obligación de hacer, ¿no? Y este país no ha hecho montones de cosas como esa. O sea, lo que ha hecho es mirar para adelante y dejar que el débil se caiga, se estampe contra el suelo y no ayudarle a levantarse, ¿no? Y ese es un gran problema en la cultura española, que tiene que ver además con algo que decía un hispanista, que es uno de los grandes defectos de la personalidad española, que es el no saber no perdonar, que es el hecho de que aquí el que la hace no la paga, y a veces no la paga con la connivencia de quien debería exigirle el pago, ¿no? Que es, bueno, buscar siempre una especie de, por miedo además, es una cosa de miedo de no querer llegar a esa situación, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la dictadura, no existe un precedente en el mundo donde se haya juzgado una dictadura y ese país haya regresado, o sea, haya tenido una amenaza de regreso otra vez a la dictadura. Quiero decir, hay un libro de Catherine Kicking, una politóloga muy potente norteamericana, que se llama La justicia en cascada, que es precisamente un recorrido por todos los países que han hecho justicia. Entonces, en España no nos manejamos por ese imperativo categórico. Y entonces me saltaba Nietzsche
en la conversación con mi hija, y esa especie de superhombre impulsivo que tiene que ejercer el poder, ¿no? Que no tiene que dejar o atender al discurso del débil, porque el débil quiere crear una sociedad protectora, porque él es débil y quiere que la sociedad se ajuste a su medida, ¿no? Y entonces Nietzsche, en ese superhombre, ¿no? Pues hay una parte que dice: tú no pierdas el tiempo atendiendo a esa mujer que se ha caído al suelo, ¿no? Porque tú tienes una misión mucho más importante. Entonces eso me recuerda, alguna vez yo he hablado aquí de mi abuelo. Mi abuelo fue asesinado por escribir un artículo en un periódico local de Villafranca del Bierzo. Allí un aristócrata había escrito que escribía todas las semanas, era una hoja parroquial, pero era el medio de comunicación, que había escrito un artículo burlándose de la igualdad, ¿no? Y empezaba con un poema de José María Palacios, un poeta del siglo XIX, que decía: el jorobado Torroba está pidiendo igualdad. ¿Quiere perder la joroba o nos quiere jorobar? ¿No? Si es que lo que pedía de igualdad al jorobado es que todos estuvieran jorobados como él. Y mi abuelo se atrevió inocentemente a responder ese artículo, precisamente defendiendo todo lo contrario y acaba dando vivas al jorobado, ¿no? Entonces, eso él igual inconscientemente lo hizo, pero fue lo que un día, 4 años después, le puso en una lista y se lo llevó a una cuneta, ¿no? Pero es normal que este país esté sembrado de miedo. Quiero decir, por lo que ha vivido y porque nunca ha pensado desde el punto de vista de esa razón pura, ¿no? Que es el que hace algo lo tiene que pagar, y lo tiene que pagar, y si hubiéramos hecho ese trabajo en la transición, pues ahora lo estaría pagando Mariano Rajoy por esta noticia que acaba de salir de sus 680.000 euros no declarados en la campaña de 2008, y lo tendrían que hacer uno detrás de otro todos los demás. Pero la cultura en la sociedad española se ha convertido en la impunidad en la sociedad española se ha convertido en una cultura política, en un hábito. Y acabar con eso debería ser casi uno de los principales objetivos de la clase política y de la sociedad, ¿no? Y es algo que no se está haciendo, ¿no? Y cuando vemos todo lo que está pasando en la Fiscalía, es precisamente para que el Poder Judicial siga siendo una máquina con una puerta B para fabricar impunidad. Y eso es un enorme atentado a la democracia. Bueno, es que además con esto de no mirar atrás y digamos, infravalorando el pasado, que es muy importante para entender el presente y no cometer esos errores en el futuro, ahora mismo se nos dice que, bueno, pues que son casos antiguos los casos de corrupción. Se nos dice que no revolvamos el pasado porque entonces igual encontramos símbolos de indignidad. No sé, yo hablaba con una de las personas que estaba allí trabajando en la fosa, esa persona que decías tú, Emilio, que era guardia forestal. Sí. Y bueno, es el que nos enseñó a Fer y a mí los disparos en la pared, allí en el cementerio. Y claro, yo le preguntaba, digo, pero ¿cómo habéis encontrado, o sea, cómo sabéis qué personas están en estas fosas, ¿no? Y me decía, no, es que hay una lista, es que entonces se hacía una lista, porque Hitler le enseñó a Franco que había que hacer una lista. Y claro, yo dije, ¿pero por qué, no? Porque en realidad lo que hace es facilitar, ¿no?, a la gente del futuro pues encontrar a estas personas. Y dijo que precisamente era para difundir la represión. Que si tú tenías los apellidos, pues podías saber ya en qué pueblos se podía reprimir a esos familiares de ese asesinado para que, bueno, pues que supiesen quién estaba mandando. Yo con esto, es que a mí me sigue impresionando mucho. Yo creo que todo el mundo tendría que ir a alguna exhumación, aunque solo sea un día. Con un día ya ves un poco lo malo y lo bueno que puede ser el ser humano. Yo creo que la labor de estas personas es una recuperación de la dignidad de nuestros compatriotas, y simplemente no es revolver. Es recuperar la dignidad de nuestros muertos, es recuperar la dignidad de la que querríamos que tengan nuestros familiares. Nosotros queremos que nuestros familiares tengan esa dignidad. Es que me parece algo humano. No es revolver el pasado, y que un partido que fuese relativamente nuevo dijese que era revolver, creo que es una falta de dignidad y de humanidad. Sí, yo a lo que iba son las secuelas que ha dejado esto en la cultura política de los ciudadanos, ¿no? Inconscientemente, sin saber a qué se debe, qué razones nos mueven a seguir votando a un partido que además se da la circunstancia de que es heredero de esta situación, pero no solamente eso, ¿no?, sino que
¿Qué nos mueve a estar observando una cascada sistemática de casos de corrupción que afectan a todo lo institucional, movimientos en la Fiscalía, que es de una impudicia, y seguimos votando, se sigue participando? Bueno, es verdad que la gente cada vez tiene más conciencia, habría que ver dónde estaría el Partido Popular si no hubieran ocurrido todos estos casos, pero en todo caso siguen ganando, la izquierda sigue muy dividida y tiene que ver con ese estado de ánimo que se consiguió inocular en la sociedad española, ¿no? Es verdad lo que decía María, una visita a una exhumación es un retrato de quiénes somos los españoles y por qué estamos y cómo fuimos capaces de desarrollar toda una maquinaria del mayor horror que puede vivir una persona, ¿no? Cuando uno ve una fosa, ayer nos explicaban, pues eso, y ves la tapia junto a la fosa, donde fueron disparados, donde están todavía los impactos de bala de esos pistoleros que les hicieron primero excavar su propia tumba. Y cuando te imaginas a esas 12, 17 personas excavando durante horas en una zona de arena dura, un pozo de 8 metros, esperando, pensando que podía haber alguna esperanza para la supervivencia, y que después cuando salieran de allí fueran fusilados y lanzados de nuevo hacia allí, y que alguno de ellos probablemente fuera el encargado de volver a taparlo. En fin, te das cuenta del horror, de lo terriblemente manipulados que hemos sido todos estos años, que se nos ha escondido estos pasajes tan oscuros de la realidad y de la naturaleza humana, de la naturaleza de algunos españoles, y lo que han estado viviendo en cada tapia de cada cementerio, ¿no? Y luego, eso sí, en la entrada del cementerio, por los caídos por España, el mayor de los monumentos, ¿no? Así que tantas cosas por hacer, tantas cosas por contar. Emilio, perdón. En esa cosa entre Nietzsche y Kant, que los dos con sus diferencias eran personas que de algún modo mataron a Dios o contribuyeron a matar a Dios, realmente la guerra de 1936 fue una guerra entre la razón y la creencia, ¿no? O la razón y la fe. Fue algo así, ¿no? Y aquí este comportamiento que tenemos hoy en día tiene mucho que ver con lo religioso, ¿no? Vivimos como si ya Dios juzgará, ¿no? No vamos a juzgarlos. Los hombres, ya vendrá Dios y cada uno, digamos, que se las entienda, que se la entienda con Dios, pero que nadie dude que, pues, si hoy día pasara algo parecido, pues siguiendo un hilo del hashtag de la cafetera, pues habría mucha gente que acabaría ahí, porque la gente que está en esas fosas, pues igual estaba en una lista de interventores electorales que participan en el recuento de votos de unas elecciones por un partido que no apoyó el golpe de Estado, pero tiene que ver con eso, y los sujetos colectivos en una sociedad no cambian tanto. Quiero decir, España en 40 años, por mucho que ahora tengamos coches a los que yo de pequeño me acercaba sin parpadear a la ventanilla para ver el cuentakilómetros, a ver exactamente hasta dónde llegaba, que eso ya no lo hacen los niños, pero no hemos cambiado tanto. Y eso, cambiar la personalidad de un país es muy difícil. Y cuando acabó la guerra aquí se hizo una ley de responsabilidades políticas en la que uno de los delitos perseguidos por los tribunales militares, porque entonces en la posguerra esos tribunales eran militares, era haberse significado, haber tenido significado. Por eso este país está lleno de insignificancia, de cosas insignificantes, porque el haber construido un significado en la política era un delito. Y yo he oído muchas veces a familias, en reuniones de familias, que dicen que igual leen una lista de asesinados en su pueblo y cuando acaban de leerla dice: y ahora me callo porque me ha dicho mi madre que no me signifique, ¿no? Si uno le da la vuelta a esa palabra, lo que le ha dicho su madre es que sea insignificante. Y esa es una orden que política, social y culturalmente están cumpliendo miles y miles de ciudadanos en esta sociedad. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento,
que el cantar que yo cante lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues ya sabéis que más allá de la agenda setting que marcan los grandes medios de comunicación, hay noticias sobre las que los oyentes de este programa quieren que se ponga interés, que se ponga el foco. Por lo tanto, las va recogiendo María en esta suerte de recomendaciones de los oyentes. Sí, empezamos con una que sale a colación de lo que hablábamos precisamente ayer, de Juan Rodríguez Vita, y es que horas después del asesinato del periodista Javier Valdez, fue asesinado también Jonathan Rodríguez, trabajador de un semanario de Jalisco. El periodista mexicano Javier Valdez, conocido por su valiente trabajo sobre el narcotráfico, fue asesinado a tiros, como dijimos este lunes, en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México. Unas horas después, como decimos, murió Jonathan Rodríguez, trabajador de un semanario de Jalisco, en un ataque armado en el que su madre, subdirectora del mismo medio, resultó herida. En respuesta, varios medios de comunicación realizaron un paro digital de 24 horas, mientras que los periodistas han salido a las calles de México para repudiar el asesinato en las últimas 24 horas del periodista Javier Valdez y el trabajador de un semanario. Nos están matando y no al silencio fueron los mensajes que lanzaron hoy, un grupo de periodistas frente al monumento del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México sobre las 8 hora local. Con esto, con nos están matando y no al silencio, intentan reivindicar precisamente eso, que les dejen de matar por simplemente informar libremente. Libertino Francachela y Ángel Trianero nos llevan al Congreso, y es que Unidos Podemos recaba el apoyo de PSOE, Esquerra Republicana, PNV y PDeCAT para sacar a los piquetes del Código Penal. El Congreso ha admitido a trámite la proposición de ley que deroga estos delitos de coacción de piquetes y que pide anular las causas abiertas. Podemos advierte al Gobierno de que ante el conflicto de la estiba van a recordar lo que era una huelga como Dios manda. Por su parte, el Partido Popular, el partido del Gobierno, denuncia que la propuesta no tiene ni pies ni cabeza y pide protección específica para quienes no participan en la huelga. Y siguiendo en el Congreso, pero en el caso de hoy, María Granate lleva a una representante al Congreso, será sobre las 17 horas, para llevar sus demandas a la Cámara, así que estaremos muy atentos y suponemos que servirá para mucho. Y para terminar, terminamos con, como sabéis,
La última asesinada, la número 26, que no solamente es un número, era Eliana, de 27 años, que fue asesinada a manos de su expareja porque no estaba ni siquiera con él. Y de la mano de Paloma Irazabal, relacionado con este mismo tema, hemos conocido la noticia de que el Congreso ha apoyado la medida de que todos los huérfanos de violencia machista cobren una pensión. Los niños recibirán un mínimo de 677 euros al mes. También los hijos cuyas madres no cotizaron a la Seguridad Social. Y la proposición de ley del PSOE, también demanda un aumento del 52% al 70% el cálculo de la base reguladora de las madres. Así que un pequeño paso hacia la necesaria erradicación de la violencia machista. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Así nos vamos a marchar hoy en este miércoles 17 de mayo del año 2017, en una semana en la que el protagonismo de nuevo otra vez ha estado en manos de la corrupción, también algo del Partido Socialista, en la última semana ya, en la carrera final para esas primarias, donde se decidirá quién es la o el nuevo secretario general del Partido Socialista. Muchísimas gracias a todos por participar. Emilio, María, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. No hay cuento, hoy no tienes... Pues no voy a contar fábula, un cuento, pero cuento. Sí quiero decir que en esa excavación de Guadalajara han estado algunos resistentes que han aparecido por allí. Por el es verdad, cementerio se han de la presentado ciudad, algunos oyentes por allí, sí. Y han estado hablando con los arqueólogos y darles las gracias porque parte del trabajo que esta gente hace, que no creo que haya voluntariado física, emocionalmente, bueno, esto mucho es impactante, más duro. Esto es impactante porque un grupo de voluntarios estaban excavando para llegar a donde están los cuerpos una fosa que debe tener una profundidad de unos 7 o 8 metros, ¿no? Ahora deben estar en 2 y pico y tienen que seguir bajando bastante. hasta... Y entonces en el equipo hay un minero prejubilado, que es el que maneja, digamos, todo el andamiaje, además, para que no se desplome la fosa, porque claro, están excavando a mucha profundidad y hay un minero que está ayudando con las artes de la minería para colocar donde se colocan los travesaños, donde se bloquean las paredes. 2 forenses de una universidad de Londres, que son los que están estudiando los restos que se van exhumando. Que van documentando, además, de una forma extremadamente minuciosa, con muchísimo detalle, qué restos se encuentran, qué objetos, porque se ha encontrado también algún objeto. Lo van documentando con muchísima delicadeza para que todo quede perfectamente recogido, porque además se convierte eso después en un documento judicial. Luego hay una antropóloga californiana, una prima de ese minero, que es la que están ahí. Están gente de la asociación que llevan años siendo voluntarios y son gente que está trabajando 10 horas al día, van a estar ahí 20 y pico días seguidos. Atienden amablemente a todo el que llega, quiero decir, a todo el que llega por allí, y ellos están encantados de poder contar qué es exactamente lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ayer era muy impactante porque son muchas horas bajo el sol, están sacando toneladas de arena a mano, en carretillas, son voluntarios, en fin, es de verdad cuando uno ve el trabajo que hacen solidariamente voluntarios, sin esperar nada a cambio, más allá de devolverles los restos a sus familiares y compartir con ellos un momento de su dolor. A algunos se le caen el alma a los pies. Yo cuando veo el enorme esfuerzo que hacen, la verdad es que dignifica absolutamente a vuestra asociación y al género humano. Bueno, y cuando se habla de hombres y mujeres de Estado, yo creo que todos los 13 que están allí le pueden dar lecciones a cualquiera de los hombres de Estado que encontremos en la Wikipedia española, ¿no? Porque es gente que tiene un enorme compromiso con la humanidad. Ahora a ver si conseguimos que el padre de María vaya a echar una mano. Bueno, mi padre encantado. Yo sobre todo quería destacar eso mismo. Es un trabajo voluntario que tendría que hacer nuestro querido Estado por el bien de nuestro país. Ellos están trabajando por el bien de nuestro país. Eso es patriotismo. Patriotismo es recuperar la memoria y recuperar la dignidad de nuestros muertos, como ellos están haciendo.
Y de hecho, simplemente una anécdota que nos contaron, una de ellas nos decía que a ella le había llegado a impresionar incluso más pues una bota que habían encontrado, y dice, y al verla desgastada, al comprobar que había sido usada por una persona a la que habían asesinado, me derrumbé, porque al final muchas veces, dice, no es tanto los huesos, que también, sino los propios objetos que demuestran que allí estaba una persona que había vivido y que necesitaba recuperar su dignidad. Bueno, pues así lo dejamos. Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda para configurar este espacio. Mañana volvemos, mañana más. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola.